¿Sabes que hace miles de años humanos y bestias colosales compartieron un destino incierto? Hace miles de años, caballos, camellos, leones, gigantes y mastodontes dominaban estas tierras. Pero un día desaparecieron misteriosamente. Fueron los humanos los responsables. Entre glaciares, migraciones ancestrales y criaturas que hoy solo conocemos por fósiles, el pasado de América guarda secretos fascinantes que aún desconciertan a los expertos. 1. El gigante que caminó con humanos. El megaterio, un perezoso terrestre gigante, fue el titán de Sudamérica en el Pleistoceno. Con 6 metros de largo y más de 3000 kilos, alcanzaba alturas imposibles para otros herbívoros. Su historia terminó hace 8000 años, pero su relación con los primeros humanos sigue siendo un enigma. En sitios como Campo Laborde, en las Pampas, se hallaron evidencias de cacerías y cuidadosos descuartizamientos hechos por paleoindios. ¿Fueron los humanos quienes acabaron con este coloso o hubo fuerzas naturales más grandes? Sus huesos y marcas de herramientas son las pistas de un pasado compartido que aún guarda misterios. 2. El temible lobo del pasado. El lobo terrible, el rey depredador del Pleistoceno tardío, no era cualquier lobito. Con la mordida más poderosa de todos los cánidos, cazaba presas gigantescas y dominaba desde llanuras hasta montañas boscosas. Pero hace 12.700 años, este coloso desapareció junto a la megafauna. La razón, la caza humana y el cambio climático lo dejaron sin menú. Aunque sus fósiles aparecen en diversas regiones, su historia aún tiene huecos por llenar. Hoy solo queda su legado como uno de los mayores depredadores que pisaron América. 3. El gigante de los cuernos imposibles. El bisonte gigante, o bisón latrifons, fue una auténtica bestia del Pleistoceno tardío, con cuernos que alcanzaban los 2.13 metros y un cuerpo de 2.5 metros de altura. Pesaba más de 1250 kilos, el bóvido más grande que ha existido. Este coloso vagaba desde Canadá hasta México, adaptándose a todo tipo de terrenos, pero hace 13.000 años desapareció misteriosamente. Cambio climático, caza humana, restos encontrados en Texas sugieren que compartió su último capítulo con los primeros humanos. Hoy, sus fósiles son un recordatorio de un titán que dejó de pisar la Tierra. 4. El colmillo del Pleistoceno. El esmilodón, conocido como el tigre dientes de sable, fue uno de los depredadores más impresionantes de las Américas hace 10.000 años atrás. Con colmillos enormes de hasta 18 metros y un cuerpo musculoso diseñado para cazar gigantes herbívoros, era un verdadero rey del Pleistoceno. Sin embargo, su dependencia de estas presas pudo haber sellado su destino. Entre el cambio climático y la llegada de los humanos, su mundo cambió drásticamente, llevándolo a la extinción. Aunque su rugido se apagó, sus fósiles nos siguen contando historias de un pasado salvaje y fascinante. 5. El tanque del Pleistoceno. Los criptodontes eran auténticos tanques vivientes que dominaron Sudamérica durante el Pleistoceno. Con 2 metros de largo, 400 kilos de peso y un caparazón blindado, parecían invencibles frente a los depredadores, pero hace 11.000 años estos gigantes desaparecieron de manera misteriosa. Fósiles hallados en lugares como Uruguay y Venezuela revelan marcas de herramientas humanas, lo que sugiere que los primeros cazadores no solo se atrevieron a enfrentarlos, sino que tal vez jugaron un papel crucial en su extinción. Sin embargo, el cambio climático y la pérdida de hábitats también pudieron haber contribuido. Estos colosos acorazados, compañeros de la megafauna extinta, aún guardan secretos sobre su caída en un mundo que estaba cambiando rápidamente y que ellos no pudieron resistir. 6. El caballito que no era tan caballito. El Hipidión, un curioso habitante de América del Sur, parecía un caballito salvaje, pero no te dejes engañar. Este equino era único en su linaje. Desde las Pampas argentinas hasta posiblemente Ecuador y Perú, vivió entre 2.5 millones y 11.000 años atrás. La especie más grande, Hipidión principale, pesaba hasta 469 kilos y se desplazaba en manadas, alimentándose de pastos y arbustos. Aunque su caparazón genético lo hacía especial, no lo salvó de la extinción. Al final del Pleistoceno tardío, el cambio climático redujo su hábitat, pero no explica completamente su desaparición. Restos encontrados junto a herramientas humanas sugieren que los primeros cazadores pudieron haber jugado un papel importante en su final, un majestuoso equino que hoy vive en los misterios de la prehistoria. 7. El camello perdido de América. El Camelops, un fascinante camello que recorría las vastas tierras de América del Norte, era un verdadero gigante del pasado. Con hasta 2.3 metros de altura, este titán del Pleistoceno vagaba desde Alaska hasta Honduras, adaptándose tanto al ramoneo como al pastoreo. Pero hace unos 12.000 años desapareció, dejando tras de sí un enigma. ¿Tenía jorobas como sus parientes modernos? Nadie lo sabe. Ese detalle se perdió con su extinción. Su desaparición coincide con la llegada del Homo sapiens, y en Wallis Beach, Canadá, se encontraron restos
con marcas de herramientas humanas, lo que sugiere que fue cazado. Sin embargo, el cambio climático también pudo haber jugado su carta. Sitios en Wyoming y Arizona podrían contener más pistas, pero lo cierto es que el Camelops, junto con muchos otros gigantes, no logró sobrevivir a un mundo cambiante. Su historia, llena de adaptaciones y misterios, sigue viva en los fósiles, recordándonos lo efímera que puede ser la grandeza. 8. El gigante que desapareció. Los mastodontes eran auténticos colosos de América del Norte, con más de 9 toneladas de peso y molares diseñados para triturar ramas y hojas. Estos titanes vagaron por el continente durante milenios, dejando huellas que hoy encontramos en fósiles llenos de secretos. Pero hace 10.000 años atrás, al final del Pleistoceno, se esfumaron junto a la megafauna. ¿Qué pasó? Evidencias sugieren que los paleoindios no solo los cazaban, sino que incluso almacenaban su carne, como si fueran despensas ambulantes. ¿Fue la caza, el cambio climático o ambos? Los mastodontes siguen siendo un enigma de un mundo que ya no existe. 9. El terror de la edad de hielo. El Arctodus, conocido como el oso de cara corta, era el auténtico rey del Pleistoceno en América del Norte. Este coloso podía alcanzar 3.4 metros de altura y pesar hasta 950 kilos, combinando tamaño y velocidad para ser un cazador letal. Con un olfato tan fino que detectaba sangre a 60 kilómetros, ningún camérido o tapir estaba a salvo. Existían dos especies, el enorme Arctodus simus y el más pequeño, Arctodus pristinus, pero no solo los animales temían a este depredador. Los humanos recién llegados también lo enfrentaron. Restos con marcas de caza revelan que hubo encuentros épicos entre ambos. Algunos incluso creen que estos osos retrasaron la expansión humana, una bestia que convirtió la supervivencia en un desafío diario. 10. El coloso del pasado. El mamut colombino era un verdadero titán del Pleistoceno, 4 metros de altura, 10 toneladas de peso y unos colmillos curvados que parecían sacados de una película épica. Este gigante vagaba por Norteamérica, dejando su huella en la historia y en el arte. Los primeros humanos no solo lo cazaban, también lo inmortalizaban en sus dibujos, pero hace 11.000 años atrás este coloso desapareció. ¿Fue culpa de los cazadores o del cambio climático? Sus restos, atrapados en lugares como los pozos del asfalto de Rancho La Brea, nos cuentan fragmentos de un mundo donde hombres y bestias gigantes coexistieron, enfrentando juntos un destino incierto. Un gigante que aún despierta nuestra curiosidad. 11. El rey perdido de América. El león americano era un verdadero coloso del Pleistoceno, más grande que cualquier león moderno, y con un rugido que seguramente paralizaba a sus presas. Desde Canadá hasta México, este depredador dominaba bosques y llanuras como el auténtico rey de su tiempo. Pero hace 12.800 años su reinado llegó a su fin. ¿Qué pasó? Algunos culpan al cambio climático que redujo su hábitat y sus presas, mientras otros miran al Homo sapiens, que competía por recursos, y quizás cazaba al propio león. Incluso su vida social es un misterio. ¿Vivía en manadas como los leones actuales o era un solitario cazador? Su desaparición dejó un vacío entre los grandes depredadores, compartiendo su destino con los dientes de sable y los lobos terribles. Un rey que se desvaneció pero cuyo legado sigue intrigándonos. 12. El armadillo gigante. Olmecina era como un armadillo moderno, pero en versión XXL, hasta 2 metros de largo. Este curioso gigante del pasado tenía un caparazón flexible que le daba una agilidad sorprendente para su tamaño. Viajó desde Sudamérica hasta Norteamérica durante el gran intercambio biótico, adaptándose a todo tipo de paisajes, a diferencia de sus primeros actuales. Prefería masticar vegetación dura y seca. Sus fósiles, encontrados desde Brasil hasta Texas, nos hablan de un titán herbívoro, aunque imponente, terminó desvaneciéndose en la historia. Hemos llegado hasta el final. ¿Te gustaría que desarrollemos un tema en especial? Déjalo en los comentarios y lo haremos especialmente para ti. Recuerda dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.